In this video, I will show you how I learned English. So, if you want to stay. En el video de hoy les voy a hablar acerca de esos hábitos, esas estrategias claves que yo usé para pasar de cero inglés a certificarme en C1 y para que esa promesa que uno se hace a uno mismo de quiero aprender inglés por fin se cumpla. Yo solía ser el típico que siempre pedía copia en la tarea de inglés en el colegio porque es que realmente no entendía ni una sola palabra. Había un amigo en especial que yo siempre le pedía copia porque él había tenido mucho contacto con el inglés por sus familiares, por los viajes. Yo siempre le decía, hey, ayúdame con esto, con esto. Y realmente mi familia me decía, hey, aprenda inglés, vea que es importante. Tener un segundo idioma es muy valioso, el inglés que es el idioma universal. Y yo la verdad no les ponía cuidado. Yo decía, sí, en algún momento aprenderé, pero me hacía loco básicamente. Hasta que llegó un día, porque ese tipo de cambios son como de un clic, y yo dije, bueno, tengo que empezar a aprender esta habilidad. Y fue cuando estaba en 10º del colegio. Me di cuenta que me estaba quedando atrás con respecto al mundo, con respecto a las otras personas, porque se hablaba mucho de que muy bueno en inglés, y si usted sabe, usted no sabe, usted qué nivel es. Y yo dije, bueno, ahora sí tengo que ponerme en esta acción, tengo que hacerlo. Y en tan solo 2 años aprendí lo que no había aprendido en toda mi vida. Y bueno, entonces hoy les voy a contar qué cosas hice para que esto se diera en su momento. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo aprendo inglés? ¿No? ¿Me meto a una academia y ya? Pues no, para mí hay cosas también muy importantes que hay que tener en cuenta y que hay que reflexionar antes de simplemente meterse a una academia. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo hice? Hacerme preguntas. Preguntarme a mí mismo, ¿por qué quiero aprender inglés? ¿Qué gano aprendiendo inglés? ¿Qué beneficios voy a adquirir por medio de esta habilidad? ¿Cuál es el objetivo de estas preguntas? Crear un propósito claro y definir una meta. Porque cualquier acción sin propósito es muy duro llevarla a cabo, y yo he repetido esto muchas veces en todos los videos. Porque yo he hecho muchas cosas simplemente porque de un momento a otro me interesó, porque otro lo hizo y se veía interesante y no lo terminaba. Y me di cuenta hace poco, relativamente poco, de la importancia que es tener un propósito para hacer cada cosa, tener una meta clara, saber a dónde ir, porque si no es muy difícil descubrir los caminos por los que hay que andar. Entonces esta fue como la primera estrategia que yo llevé a cabo. La segunda fue identificar mi estilo de aprendizaje. Soy más visual, soy más auditivo, soy más kinestésico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para escoger la academia o el lugar donde vamos a aprender inglés. Esto requiere un poco de ensayo y error, porque uno puede preguntar a las academias qué método usan y uno dice, bueno, se ve interesante, pero uno realmente se da cuenta si es útil o no para uno cuando uno entra. Pero esto es demasiado importante para que el proceso de aprendizaje sea mucho más fructífero. Tercera clave o estrategia o hábito, como lo quieran llamar, y es tener la mente despejada y libre de pensamientos negativos cuando van a ir a estudiar. Esto sea para el inglés, sea para el colegio, sea para la carrera universitaria, para cualquier cosa que tengan que hacer. Es un hecho y se ha investigado mucho sobre el efecto que tienen las emociones negativas en la memoria, en la retención, en el aprendizaje. Es increíble esto cómo afecta. Entonces hay que hacer todo lo posible, porque cuando vayamos a ir a tener una sesión de estudio, una clase, lo que sea, tener la mente despejada de esos pensamientos. Yo sé, y se los digo por experiencia, que hay casos de los que es muy difícil porque las situaciones nos superan un poco, ¿no? Uno dice, pero ¿qué hago para olvidarme de esto? Si es que lo tengo siempre en la cabeza, lo de los pensamientos rumiantes que llaman, ese pensamiento que da y da vueltas. Pero busquemos estrategias. A algunos les puede servir meditar, a otros les puede servir leer, echarse una siesta, hacer deporte para despejar un poco más la mente y después ir lo más receptivos posibles a aprender. Cuarto hábito o estrategia clave fue la repetición. La repetición se volvió mi aliada. Yo sé que esto se dice mucho y más que todo en el aprendizaje de idiomas, pero uno a veces dice, sí, hay que practicar mucho, pero uno no lo hace realmente. Es muy importante repetir frases, llenar frases, repetir palabras. Esto se puede volver un poco monótono al principio, pero uno cuando ve los frutos uno dice, es que esta es la forma, lo que también llaman el active recall, o sea, mantener constantemente cada día aprendiendo o repitiendo esos conocimientos que uno desea adquirir, vocabulario, gramática, escuchar audios, etc. Es muy importante, ténganlo. Quinta estrategia clave, hábito, es modificar su entorno.
Es muy importante la inmersión en el idioma lo más que se pueda, dentro de lo posible, ¿no? Cuando uno está aprendiendo. Lo ideal realmente sería poder viajar a un país donde se hable ese idioma, interactuar con las personas, tal, ¿no? Mantener usando el idioma, mantener ese constante uso de las palabras, de las estructuras. Pero bueno, muchos no tenemos la oportunidad de viajar, entonces tenemos que modificar nuestro entorno para que tenga el máximo inglés posible o cualquiera que sea el idioma que quieran aprender. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, poner su celular en inglés, hablar con amigos que también sepan inglés, así por chat o en persona. Pueden usar estas redes para conocer personas, pues estas aplicaciones tipo Tinder, etcétera, para conocer personas que hablen ese idioma. Pueden escuchar música en ese idioma, pueden ver películas, series en ese idioma, poner frases en la pared, bueno, lo que se les ocurra, con tal de que su cerebro tenga esas señales constantes del idioma para que se vaya acostumbrando cada vez más. Así como nosotros hablamos español, uno habla español, pero uno no sabe bien el español, o sea, uno no sabe la gramática, las estructuras, y el español es muy complejo. Uno simplemente lo habla porque desde chiquito ha estado hablando español, entonces ya se acostumbró a decir las cosas, a cómo decirlas. Pero si uno va más allá, si va como al estudio del español, uno se da cuenta que hay un poco de cosas que uno dice, ¿qué es eso? Incluso se dice que es más difícil aprender español que inglés, pero uno sabe hablarlo. Entonces lo de la inmersión es muy importante. En resumen, aprender inglés no es solamente meterse a una academia y ya, no es solamente, bueno, ir a aprender esta habilidad y esto. En este video vimos que es importante hacerse preguntas para tener el objetivo claro, el propósito claro del por qué queremos aprender el idioma, identificar nuestro estilo de aprendizaje para que sea mucho más fructífero, tener la mente clara y libre en la medida de lo posible de pensamientos negativos, emociones negativas, repetir muchas veces para que se vuelva muy familiar para el cerebro, y cambiar nuestro entorno para que nos sintamos mucho más inmersos en el idioma. Y ya como pequeño inciso, pues hacia el camino de la fluidez, ¿no? De tener un vocabulario muy amplio, ya después de que uno termina todos los cursos y bueno, hace todo lo que tiene que hacer, aquí se vuelve también mucho más importante la inmersión y tratar de usar el inglés en diferentes contextos para aprender nuevas palabras que uno incluso en el idioma nativo de uno no se las sabe todas. Yo leo libros y muchas veces que hay palabras que significa esto y me toca ir a buscarlas al diccionario. Leer libros en inglés también, muy importante y muy chévere. Uno que les recomiendo, que es de los que yo me he leído 2 en inglés, pues así como por voluntad propia. Uno fue Dijo el Buda, de Osho, un libro espectacular, me lo leí en inglés. Y también el otro que me leí fue el de Arsène Lupin, Caballero y Ladrón. Muy chéveres estas historias. Entonces, no esperen más y pónganse en manos a la obra. Importante, no se rindan. Hagan así sea un poquitico cada día. Mantengan como ese 1% de mejora del que yo hablo mucho en los videos, y sigan constantemente. Consigan amigos con los que puedan practicar. Hagan todo lo posible. Mantengan su mente lo más tranquila posible, que la salud mental es muy importante tanto para el aprendizaje como para todo en esta vida. Y nos vemos luego. Gracias por ver.